Muy bienvenidos a esta emisión especial de Libre Opinión. Hoy con un invitado de lujo, está en nuestra casa, en nuestros estudios de San Miguel Arcángel, provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, con quien vamos a hablar en un minuto nada más, luego de esta apertura. Ya venimos. Ya comenzamos con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Muy bienvenido a Señal Provincial, a nuestra casa aquí en San Miguel. Es un gusto recibirlo. Para mí es un gusto que me hayan invitado. Pues sabemos que tiene muchísimo trabajo, que está recorriendo el país y en esta recorrida estuvo visitando hoy particularmente el partido de San Miguel con el plan documentario. ¿Cómo fue la experiencia y cómo usted ve la zona en cuanto a la gente que quiere renovarlo? El plan de documentario fue un éxito de las políticas del gobierno nacional. Era un tema que verdaderamente era un problema para millones de argentinos que tenían la imposibilidad de sacar un documento nacional de identidad en un tiempo razonable, y eso está vinculado a un tema central como es el derecho de la identidad y es la posibilidad del ejercicio de otros derechos, a la educación, a la salud, a un derecho previsional, y lo pudimos resolver desde el Estado. Acá es muy importante rescatar la vocación desde el gobierno nacional de poner al Estado en un lugar que nunca debió haber perdido, como es en este caso, donde con el mismo recurso humano que tenía disponible el Estado, lo capacitamos, incorporamos tecnología, creamos una fábrica, pudimos resolver este tema a casi 40 millones de argentinos ya. No solamente con la modalidad tradicional, que es ir a un centro de documentación como son las delegaciones de las provincias, sino en este caso ir a un centro comercial o tener camiones fábrica como los que hoy están en la plaza de San Miguel o a una cuadra de la estación de Villavista, que van a estar por 5 días, permitiendo que aquellos ciudadanos que muchas veces están alejados de los centros de documentación o tuvieron algún inconveniente puedan ir a hacérselos en estos camiones fábrica donde el documento se entrega en el mismo momento, o los camiones satelitales que en realidad toman el documento en distintos lugares del país donde no hay... Oficinas móviles. Exactamente, y en ese caso el documento lo recibe en 15 días. Y en este caso también visitando una línea que para nosotros es muy importante, que ha sido el ramal San Martín. Del cual vamos a hablar en un ratito. Por eso, también estuvimos en la estación Bellavista repasando las obras de elevamiento de andenes, que quiero aclarar que no es que le erramos a las alturas de los trenes, porque se dicen tantas estupideces. Bueno, en un ratito vamos a hablar de los transportes porque tenemos una larga entrevista por delante, pero volviendo a los nuevos documentos, ¿qué beneficio le aporta al ciudadano esto de digitalizarlos? Me parece importante por ahí explicarlo porque hay muchos que les da lo mismo tener el librito verde, la cédula de identidad o el nuevo DNI digitalizado. No, a ver. Que ahora viene más complejo. El proceso de modernización del nuevo documento nacional de identidad, tal vez la cosa más importante que hicimos fue digitalizar los 50 millones de partidas de los argentinos. ¿Para qué? Para que cuando uno tramita el documento nacional de identidad de cualquier lugar del país, con solamente poner la impresión dactilar valida su identidad. Eso como se hacía hasta hace 3 años atrás. En realidad había que confeccionar una ficha, se tomaba la impresión digital en tinta, se buscaba la ficha original en 50 millones de fichas y con una lupa
se confirmaba la identidad del ciudadano. Eso ahora se hace absolutamente en forma muy rápida porque hemos incorporado tecnología, hemos digitalizado esas impresiones dactilares y cuando el ciudadano ingresa la impresión dactilar, eso se valida en nuestra base de datos y automáticamente se confirma la identidad del ciudadano. Ahora, es importante esta pregunta. Nosotros no cambiamos el documento en los últimos 4 años, ninguna vez. 3 veces, como dicen. Exactamente. Vamos a desmitificar eso. Exactamente. Aclarémoslo. A ver, yo digo, una de las cualidades que debe tener un dirigente político que tiene una responsabilidad pública es el sentido común. Yo creo tener sentido común. Mire, le cuento la experiencia del documento. El documento nacional de identidad en Argentina se hacía con una libreta. ¿Por qué? Porque originariamente en la libreta se establecían los datos físicos de la persona, porque no existía la foto. Fíjese usted en la época que ¿De estoy dónde hablando. data? Después, en el documento se asentaba el matrimonio de la persona. Se asentaba también el cumplimiento del servicio militar obligatorio y cuando ejercía el derecho a votar. Cuando nosotros empezamos el proceso de transformación, nos dimos cuenta, digamos, básicamente mi experiencia personal me indicaba que en realidad yo había sacado el documento nacional de identidad verde a los 16 años, pero rápidamente fui a sacar la cédula federal. ¿Por qué? Porque en realidad la cédula federal era un soporte mucho más práctico para identificarme que el documento verde, exactamente. Entonces ahí el ciudadano tenía que concurrir a dos gastos y a 2 trámites. Hacía el documento nacional de identidad y hacía la cédula federal. Entonces nosotros sacamos en aquel momento un soporte, libreta y tarjeta. ¿Por qué sacamos soporte y libreta? Porque era en el año 2009 y estábamos frente a un proceso electoral. ¿Por qué digo esto? Porque había que modificar el Código Electoral Nacional para poder hacer solamente la tarjeta. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Pero sí, es interesante esto. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya no se inscribía más, el servicio militar obligatorio no existía y lo único que se hacía era sentar el voto con un sello. Entonces necesitábamos modificar el Código Electoral, como lo hicimos posteriormente, para que el documento sea únicamente tarjeta. Termino con esto. Aquel que sacó el nuevo documento y se le dio la libreta y la tarjeta, ese es el documento nuevo. Los únicos que tienen que cambiar el nuevo documento son los que tienen la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el documento verde. Y esto no es un capricho nuestro. Y la cédula de identidad. Exacto, no, pero la cédula, no estoy hablando del DNI, no confundamos, es otra cosa eso. La cédula de identidad no se fabrica más, no existe más la cédula de identidad. Pero algunos la tienen. No, está bien, pero no existe más eso. Es interesante saber, libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento verde. ¿Por qué? Porque eso nos está permitiendo tener una base única de datos de identificación en la cual los argentinos ya no solamente tenemos una identificación vinculada a lo dactilar, sino que incorporamos los datos faciales de la persona. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, es una base formidable para la utilización del esclarecimiento del delito. La base de datos del nuevo documento interactúa con la base del Ministerio de Seguridad. Lo que antes se nutría únicamente con prontuarios, cuando en realidad la policía hacía el pasaporte, ¿sí?, o la cédula federal, hoy se nutre de los datos de información que surgen a partir del nuevo documento nacional de identidad. Por eso lo hemos establecido que es obligatorio aquel. Y este nuevo va a venir con un chip, dicen, donde va a figurar la historia clínica de cada persona. Mira. Aclaremos esto porque mucha gente entró en pánico y decir, ¿cómo van a saber mi Lo que historia pasa clínica? Que hay medios, le digo, no es el caso suyo, si no se va a enojar conmigo, que desinforman. No me voy a enojar, por eso le pregunto. pregunto. En esta discusión que hay desde el gobierno con los medios, se utiliza cualquier cosa para desinformar y para quitarle valor a las decisiones del gobierno. Mire, lo que estamos haciendo es incorporar tecnología en forma sucesiva, como hacen los países más desarrollados del mundo. A ver, esto, por ejemplo, en la región, ¿cómo nos coloca? Lo cuento. En los primeros países del mundo, esto. Mire, el pasaporte argentino sacó hace pocos días una nota, un diario que no acostumbra a sacar notas favorables del gobierno, y dice que en realidad el pasaporte de la Argentina es uno de los más seguros del mundo. El pasaporte argentino incorporamos en los últimos 2 años, la gente no se dio cuenta, un chip. El chip tiene cargados los datos dactilares de la persona. ¿Cuáles son? Vuelvo a repetir, los datos faciales, su identificación, ¿sí?, y sus datos dactilares. Con eso le permite, por ejemplo, cuando ingresa a cualquier aeropuerto del mundo, que en realidad hay un lector de chip que naturalmente surge y confirma la identidad de la persona. Eso nos hace, por ejemplo, pensar que es posible que la Argentina ingrese al proceso de visa waiver, que países que exigen visa con ese pasaporte dejarían de exigirnos. ¿Sí? La seguridad estaría garantizada. Está garantizada. Ahora, en el documento estamos haciendo exactamente lo mismo. El documento lo que estamos incorporando es un doble chip. Nosotros no estamos inventando nada. Nosotros hemos firmado un acuerdo con la Casa de la Moneda de España, que ha colaborado con nosotros desde el inicio que empezamos este proceso, y vamos a incorporar a partir del primer trimestre del año que viene este doble chip. Un chip tiene
los datos que identifican a la persona, ¿sí? Adentro de un chip. Y en otro chip, en realidad, por ejemplo, se incorpora la posibilidad del pago del SUBE, la utilización del SUBE. Por ejemplo, los datos del ANSES, por ejemplo, los datos de la obra social. Ahora, la idea no es generar controversia. Si hay algún dato que puede generar algún tipo de controversia, preferimos no ponerlo, no hay ningún tipo de problema. Sí, Lo que estamos en realidad poniendo los datos son para facilitar todos los trámites a posteriori, sin lugar a dudas. Pero hablando de datos y de digitalizar, yo creo que esto tiene una profundidad un poco mayor y que nos lleva a poder dar con la identidad de aquellos que fueron arrancados de sus senos familiares. Estamos hablando de esta documentación que hace pocas horas la ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner, entregó a Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo es esto de digitalizar 5 décadas? No, es totalmente posible eso. O sea, acá es como que se combinan los ministerios y cómo pueden trabajar de manera mancomunada gracias a un sistema que se fue implementando de a poco. Sí, acá lo importante, otro de los defectos que tiene el Estado es que muchas veces cada uno de los que tenemos responsabilidades creemos que somos compartimentos estancos, sin darnos cuenta que el ciudadano es uno. Entonces, digamos, el Estado tiene que interactuar. En este caso, en lo que usted plantea sobre la base de la identidad, mire, tenemos, por ejemplo, un censo al día de los nacimientos, que hemos hecho a partir del año 2012, enero del año 2012, hicimos obligatorio el documento digital para los recién nacidos. Entonces, cuando nace el bebé, se le toma la huella dactilar, los datos faciales, la firma de los papás, lo que hace es resguardar la identidad del bebé. Eso nos da aproximadamente una tasa de nacimiento de unos 3.000 nacimientos por día, ¿sí? Esa misma información, como yo le decía, es utilizada sobre la confección del nuevo documento por el Ministerio de Seguridad. La justicia electoral, que es la que confecciona el registro de electores, la utiliza para la confección del padrón, el conocido padrón. Por eso nosotros en la última elección, si usted se fija, avanzamos en la confección de un padrón diferente, donde están los datos faciales de la persona, los datos que le dan la identidad a la persona, nombre y apellido, y un pequeño troquel, que también se explicó mal esto. El cuponcito, claro, el famoso cuponcito que había que guardar. Pero no había que guardarlo. Si lo guarda, mejor. Pero ¿para qué está el cupón? Es importante entender esto. El Estado, cuando usted si votaba o no, le exigía que usted le muestre el documento, ¿sí? Porque estaba el sello que indicaba que cumplí con mi edad. Le generaba un problema. Nosotros quisimos generar una solución. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? Cuando va y vota, ahora, lo hace con la tarjeta o con la libreta, ya no se le sella más el documento, ¿sí? Entonces, el presidente de la mesa le entrega el cupón, ¿sí? Le entrega un cupón. Si usted quiere lo guarda o no lo guarda, no importa, es lo mismo. Lo que hace es el presidente de mesa después, se le manda el padrón ese mismo día a la justicia electoral. La justicia electoral, con un lector de barras, lee los cupones que quedaron adosados al padrón. Esos están en molde. Y eso confecciona el padrón de los votantes. Tan complicado de poder explicar esto, tan complicado es que se pueda dar una buena noticia bien. Pero no, le digo la verdad, porque esto es preocupante como país. Nos pone una situación muy complicada. Es decir, no, levantaron los andenes y no quiero volver a los trenes. Pero digo, por ejemplo, ahora lo llevan un ratito a pasear por cambiaron el documento y nos generaron un nuevo problema. No, señora, no estamos cambiando ningún documento. No hay una sola persona que pueda decir que tuvo que cambiar el nuevo documento. Arrancamos en noviembre del 2009 y ya tenemos casi los 40 millones de argentinos con el nuevo documento. Ministro, hace casi 20 años usted fue director de promoción del interior. En este caso, pasaron 20 años y comenzó de alguna manera a meterse en estos temas. Este cambio con los documentos, ¿por qué nunca nadie los implementó con anterioridad? Teniendo en cuenta que otros países del mundo sí funcionan con mucho más tiempo. Habría que preguntarle a los que tuvieron responsabilidad antes. Yo, ni bien asumí la responsabilidad de conducir el Ministerio del Interior, que generalmente era un ministerio, digo yo, más oscuro, más alejado de la realidad cotidiana del ciudadano, y yo creo que la mejor política es la mejor gestión, y la mejor gestión es aquella que le cambia la vida a la gente. Dije, uno de los grandes desafíos que tenemos es hacer el nuevo documento nacional de identidad, es facilitarle a la gente que pueda hacer un documento, que era una responsabilidad primaria que tenía nuestro ministerio. Y así lo hicimos, y lo hicimos con el pasaporte. Fíjese usted el pasaporte. El pasaporte utilizamos la misma estructura que habíamos desarrollado para el nuevo documento nacional de identidad, que acá quiero aclarar un tema que es sumamente importante y que no se dice. ¿Sabe cuánto era el contrato Ministerio del Interior Siemens para el nuevo documento que generó, digamos, un escándalo de corrupción en la década del 90? Hablemos de números que la gente quiere saber. 1.260 millones de dólares. 1.260 millones de dólares. Nosotros rescindimos ese contrato sin ningún costo para el Estado y hicimos todo el proceso con 18.600.000 dólares. ¿Escuchó bien? 18.600.000 dólares contra 1.260, 1,5%. Ahora,
Cuando decidimos llevar adelante el pasaporte, porque seguía generando un inconveniente importante y era una competencia que había sido transferida a la Policía Federal y primariamente al Ministerio del Interior hace 40 años, nosotros utilizamos la misma estructura que desarrollamos para el nuevo documento. Y hoy tenemos 3 modalidades de pasaporte. Mire, una que vale 400 pesos, se tramita en cualquiera de los 3.200 lugares en los cuales tramitamos el documento y le llega al domicilio del ciudadano y tiene una duración de 10 años. Rompimos un negocio privado. El negocio privado hacía que el pasaporte durase 5 años. Bueno, mucha gente tenía en claro o creía tener en claro que los nuevos pasaportes duraban 5 años. No. Y mucha gente no los tramitaba por eso. Entonces, el que se tramita en cualquier registro civil o centro documentario... Todos los pasaportes de la Argentina, se extendió el plazo, se duplicó el plazo de 5 años a 10 años. ¿Cuándo se duplicó? Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de confeccionar el pasaporte en el Ministerio del Interior. ¿El segundo tipo de pasaporte? El segundo tipo de pasaporte es un pasaporte express. ¿Qué ocurre? Usted hace el pasaporte y me llama y me dice, che, Florencio, la verdad, dice bárbaro, pero no puedo esperar 15 días porque viajo la semana que viene. Me salió un Entonces viaje de nosotros urgencia. teníamos que hacer realmente, generamos un problema porque teníamos que pagar la línea de producción, tratar de darle preferencia a, digamos, a aquellos que en realidad necesitaban el pasaporte urgente. Entonces nosotros decidimos ahí hacer un pasaporte express, que se paga únicamente con tarjeta de crédito, se hace en los 3.200 lugares y vale un adicional de 500 pesos y a usted le va a llegar a su domicilio en un término de 48 horas. Y después Segunda modalidad. El despistado, ¿no? La tercera modalidad, usted llegaba al aeropuerto, me llamaba y me decía, che, tengo que viajar, tengo mis hijos, pero en realidad uno de los pibes tiene vencido el pasaporte. ¿Qué hacemos? Tenés que volver a tu casa. Ahora no se vuelve más a su casa. Hoy, en Ezeiza, el aeropuerto Jorge Newbery, el Plumerillo de Mendoza, Rosario o Córdoba, puede hacer el pasaporte en cualquiera de estos 5 lugares y en 30 minutos se lo entregan. Tiene un costo adicional de $200. ¿Por qué? Porque el Estado no puede subsidiar un servicio premium de 24 horas para, en este caso, aquellos que... Cuando es un trámite que se tiene que hacer con anticipación. Exactamente. Ahora, si hay una causa... Pero para una emergencia sirve. Por supuesto, si hay una causa, digamos, por una cuestión humana, en realidad se lo hacemos gratuito y en 30 minutos se lleva el pasaporte. Es la única experiencia en el mundo. Yo cuando lo llamo en aquel momento al titular de Aeropuerto 2000, que es Eduardo Urnequian, me dice, vos estás loco. Dice, esto no existe en ningún lugar del mundo. Le digo, mirá, nosotros... vamos a intentar hacerlo, vos lo que no tenés que hacer es comprarle un alquiler al Estado. Y nosotros vamos a brindar este servicio, vamos a consultar a las 5 bases de datos que se necesita para darle, digamos, la seguridad al pasaporte, ¿sí? Que está vinculada si tiene antecedentes penales, con antecedentes migratorios, la base de Interpol, por eso, y rápidamente lo imprimimos en el lugar. En un momento de su vasta trayectoria política y en estos últimos 2 gobiernos de la presidenta, de repente... se encontró con un ministerio que se veía complicado. Estamos hablando del Ministerio de Transporte. Esto pasó el 6 de diciembre de 2012, usted asume este nuevo ministerio. 6 meses después. 6 meses después de la 6 tragedia. de junio del 2012. Justo 6 meses después de la tragedia. Fue el 22 de febrero. 22 de febrero fue la tragedia del 2012. La presidenta decide que le suma la competencia de transporte el 6 de junio del 2012. En el medio pasó evidentemente algo, que la persona indicada para resolver este tema era usted. ¿Con qué se encontró cuando asumió ese ministerio, teniendo en cuenta la sensibilidad social del tema que había hecho colapsar ese espacio? Lo primero importante es que la presidenta me convocó a Olivos y me dijo, mirá, flaco, yo te reconozco, digamos, tu capacidad para gestionar diferentes áreas del Estado, como lo fue precisamente todo el tema de identidad, lo que ha sido la política en materia de seguridad vial, que dicho sea de paso, digo esto porque me parece importante, acabamos de recibir un reconocimiento de parte de la Organización de Naciones Unidas por la Organización Mundial de la Salud, de una baja del 50% en la cantidad de víctimas fatales en los últimos 5 años en la Argentina. Pero después entramos, también no te quiero... Después nos vamos a ir por las autopistas, pero por digo, los accidentes, en realidad hay un reconocimiento importante sobre la gestión y me dice, la verdad que me parece que vos sos la persona indicada para asumir este desafío en un momento complicado, más allá de que la tragedia de 11, y yo quiero decir esto porque yo siempre he dicho frente al dolor, el silencio y mucho trabajo. Pero dejemos que actúe la justicia, nosotros tenemos que ser respetuosos de la justicia. Digo, en los 2 casos que me tocaron a mí,
digamos, afrontar dos accidentes. El segundo de Once y el de Castelar. Sí, Castelar, que fue el 19 de octubre del año 2012, no me voy a olvidar. Recién asumido. Y casi al año fue el otro, al año del primero de Once. Exactamente, ahora me voy a acordar, pero bueno. Lo que digo es, y en ese caso yo dije, la responsabilidad va a determinar la justicia. Ahora, yo tengo fuerte sospecha que hubo una negligencia y responsabilidad de parte de los motorhomes. Bueno, fueron procesados. Ahí fue donde surgieron las cámaras y la protesta de que no querían que les pongan unas cámaras para ver cómo Ahí trabajaban. surgieron digamos, el control por parte nuestra de cámaras dentro de las cabinas de los motorhomes. Todas las formaciones nuevas ahora no solamente tienen, en este caso, 2 cámaras en las cabinas de los motorhomes, sino la puerta es de vidrio para que el ciudadano pueda ver cuál es la conducta que tiene el motorhome mientras conduce. Y también tienen cámaras todos los vagones, lo que nos da un margen importante para brindarle mayor seguridad a los trenes. Es decir, hay brigadas antivandalismo que interactúan con las policías y las fuerzas federales en las estaciones. Pero estos son de los nuevos coches. No, van todos. Cuando usted llegó no estaban estos coches. No. Había otra realidad. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Mire, lo primero que hice fue equivocarme, porque creí que el problema más importante eran las formaciones, porque eran formaciones, en promedio la formación en Argentina tiene una antigüedad de 50 años y había pocas, lo que Súper produce obsoleta ya. falta de frecuencia y amontonamiento. El segundo problema que me planteé fue... inseguridad. Inseguridad. ¿Cómo poníamos el marcha? No, pero no inseguridad con respecto al servicio, esto es importante entenderlo. Nadie va a despachar un tren que no frene, olvídese. ¿Sabe cuánto? No, pero no hablo de esa inseguridad, hablo de la inseguridad del pasajero, porque obviamente la densidad poblacional ha crecido. Pero ¿por qué le digo que me equivoqué? Mire, porque primero planteé, el mayor inconveniente que vamos a tener es poder llevar adelante un proceso de recambio de formaciones. En aquel momento, por ejemplo, me junté con las autoridades del gobierno japonés y me planteaban 36 meses para poder recibir las primeras formaciones. Después me planteé, y ahora le cuento cómo resultó ese tema, después me planteé la imposibilidad que teníamos para poner en marcha la reconstrucción de la red de vías. Y por último, el tema del personal. Bueno, me equivoqué. Era al revés. Pudimos resolver el tema de las formaciones, logramos formaciones a un precio inédito en operaciones de este tipo a nivel internacional. Por otra parte, enorme calidad. Estas formaciones son del siglo XXI. ¿Por qué chinos? Esa es la pregunta de muchos vecinos también. ¿Por qué chinos? Mire, primero, había un acuerdo... ¿Qué tienen los chinos que no se consigue en otro lugar? Había un acuerdo país-país con la República Popular de China y después los chinos nos garantizaban 3 cosas. Mire, calidad. La calidad, esto es material rodante, es un material rodante que tiene componentes de diferentes países del mundo. Por ejemplo, lo que respecta a frenos, nosotros solicitamos que sean frenos Knorr-Bremse, que son la primera marca mundial en freno. Todo lo que es cadena de tracción es Mitsubishi, es japonés. Y todo lo que es seguridad es sueco. ¿Qué es la seguridad? Por ejemplo, que si hay un accidente, un vagón no se monte sobre el otro. Primer capítulo. Segundo capítulo, el precio. A ver, toda la cotización del resto de los países, que era casi el doble que esta. Estamos hablando de $1.270.000 cada vagón, para que usted entienda. La primera cotización de otros países era $2.470.000. Y el tercer elemento central, el tiempo. Por ejemplo, Toshiba... Por algo dicen que los chinos son los mejores, ¿no? Nosotros le propusimos un tiempo de 12 meses y empezaron a entregar al mes 11. Esas fueron las 3 cuestiones. Y aparte tienen que tener claro esto, porque suena bárbaro y está lleno de chanta que dicen cualquier cosa. ¿Sabe qué bárbaro que suena que yo le diga a la gente? Sería bárbaro, ¿por qué no lo fabricaron acá? Si acá están las fábricas, todo mentira, no hay fábrica acá de trenes. La industria ferroviaria surgió el mismo proceso de deterioro que el resto de la prestación del servicio. Por eso cuando yo le decía se hubiesen actualizado. Por eso cuando yo le decía que el principal problema fue el componente humano, el recurso humano, que había sufrido un deterioro igual o peor que las vías, que el material rodante, con la diferencia que el otro era una decisión política vinculada a los tiempos y al recurso. Esto es una decisión más complicada, requiere un cambio cultural que yo creo que hoy se está dando porque yo siento que nos están acompañando. Por ahí no algunos dirigentes sindicales que a mí poco me preocupan, porque yo el único compromiso que tengo, mire, ni con empresarios, ni con dirigentes sindicales, el compromiso con la gente. Le voy a proponer hacer un viajecito por cada ferrocarril y me cuenta las novedades. ¿Cómo es el nuevo Sarmiento hoy? El nuevo Sarmiento hoy, mire, tiene vías nuevas, de Moreno a Once. Tiene un sistema de información al pasajero nuevo, lo que le permite llegar a la estación y saber la frecuencia de los próximos 3 trenes. Esa misma información usted la puede descargar en el sistema operativo de cualquier celular en forma gratuita. Hoy tiene casi 700.000 bajadas. Entonces yo de mi celular, por ejemplo, si estoy en la línea San Martín,
entro en este sistema operativo, pongo línea San Martín, pongo la estación y sé en cuánto tiempo van a llegar los próximos 3 trenes. Esto lo tiene el Sarmiento también. Tiene un nuevo sistema de señalamiento. Esto es muy interesante porque interactúa con los trenes nuevos. A ver, si el motorman pasa una señal en forma indebida o ingresa a más de la velocidad permitida en las estaciones punta, el tren se detiene automáticamente. 516 señales nuevas. O sea, esto va a reducir considerablemente los accidentes característicos de toda la zona este del corredor. Estamos renovando las estaciones. Hicimos Villaluro, que de alguna manera es una estación emblemática y faro de cómo van a ser el resto de las estaciones, como por ejemplo se va a construir acá en esta línea San Martín ya, San Miguel y Bellavista, y el resto de las estaciones. En el ramal Sarmiento estamos haciendo 14 estaciones de 19. Pero termino con la formación que es importante. Mire, compramos, el Sarmiento operaba con 11 formaciones de 50 años cada uno, con 8 coches cada uno. Compramos 25 formaciones. Las últimas 8 están ingresando en este momento a la Argentina. El lunes a las 4 de la tarde la estamos presentando con la presidenta. Ya hay 17 que están en los talleres, de las cuales... renovado en su totalidad. No solamente en su totalidad, imagínense, funcionaban 11 de 8 coches. Vamos a tener 25, tenemos ya en Argentina 25 de 9 coches cada uno. Triplicamos la capacidad de transporte y tiene un sistema de seguridad nuevo. Hay brigadas, digamos, arriba de los trenes, que la pueden ver los usuarios, que interactúa con las fuerzas de seguridad. De hecho, ya hemos detenido a pungas. Estamos haciendo cumplir la ley a rajatabla. En los trenes no se puede fumar, no se pueden destruir. Acá pido colaboración a los usuarios. Ahora le voy a hablar de los vándalos también. Pero bueno, nos vamos para el San Martín, que es donde estuvo hoy, con la renovación y 7 kilómetros. ¿Cómo cambió esto la realidad de la gente del oeste del conurbano? Mejoró mucho. Primero quiero decirle otra cosa que por ahí se dice livianamente. A ver, no son trenes de segunda generación. Lo único que los trenes son aire acondicionado porque son diésel. Está claro, acá el futuro de esta línea es electrificarla. Ahora, no podíamos esperar el proceso de electrificación y que siguiesen viajando como viajaban antes, como animales. O sea, hubiese hecho el sistema inverso otra vez. Exactamente. Entonces lo que hicimos es, tenemos 164 coches, 24 locomotoras, reparamos las vías, elevamos los andenes, pero no como se dijo el otro día. Muchos dijeron, se lo voy a hacer textual, como no sacaron las medidas antes. Cuéntenos. Usted puede creer alguno que está escuchando, ay, idiota. ¿Usted cree que yo tengo pinta de idiota, pero no soy idiota? No. Digo, para ver que entendamos esto. Transmito lo que dice la gente para que pueda darle Pero es increíble, fíjese cómo indignan a la gente con este tipo de cosas. La falta de información y la manga de irresponsable, que aquí es indignante. Yo escuchaba a un periodista conocido el domingo, escuchaba el domingo a un periodista y decía esto. Y yo digo, pero puede ser tan irresponsable, digamos, ¿por qué jugar con es jugar con la confianza que la gente muchas veces deposita en nosotros? Cuando uno en realidad se desloma todos los días, trabaja todos los días para que un tarado, porque realmente no tiene otra calificación, diga libremente, le erraron a la altura de los trenes. Le explico porque es muy sencillo, muy fácil. Explíquenos porque... Los trenes son todos una misma altura, ¿coincidimos? A ver, vamos a razonar juntos. La diferencia es que... No soy el mejor ejemplo yo, pero lo acompaño, vamos. Bueno, la diferencia es que en realidad los trenes que funcionaban hasta hace poco en la línea San Martín, en realidad tenían una escalera para bajar al andén. El famoso estribo donde la gente iba colgada. Exactamente. Esos andenes tienen entre 50 y 80 años. Nosotros podríamos haber fabricado trenes con escalera, pero no, mire, no se hace más eso. Hay que elevar los andenes, porque el andén, espere que les cuento, porque los andenes en realidad lo que hacen es elevar los andenes, primero, cumple con la ley de personas con capacidad diferente. Primer tema, que tenemos un grave problema con la justicia, en algunas líneas que todavía no pudimos cumplir. Y después le da mucho más agilidad al sistema, porque usted sube y baja rápidamente. No es una locura decir eso. Lo que hicimos fue ir, mientras poníamos los trenes nuevos, llevando adelante el elevamiento de andenes. ¿Por qué no lo pudimos hacer antes? Porque si no, antes deberíamos haber parado el servicio, porque estábamos prestando trenes con escaleras. ¿Se entiende cómo esto es tan sencillo como esto? Ni más ni menos que esto. Decir que en realidad calculamos mal la altura de los trenes es un profundo desconocimiento e ignorancia o una profunda hija de putés. Como ven, me enojo. Sí, porque es siciliano usted. Totalmente, pero aparte, ¿cómo no se va a enojar? ¿Usted qué quiere que piensa? Después le voy a decir algo a ver si se me enoja con eso, ¿no? Pero volvamos a los trenes. En San Martín, además de la elevación de andenes, le cambió la realidad a mucha gente que supo tener este servicio, como muchos lugares del interior del país que con el correr de los años fueron perdiendo la autonomía como pueblo porque se quedaron aislados. Usted está trabajando sobre eso. ¿Cuáles son los pueblos que ya se están reactivando y cómo la gente se lo
se lo dice en la calle. No, a ver, me parece que si uno busca un error común de los últimos 50 años de todos los gobiernos, en realidad ha sido el abandono de una política ferroviaria. El ferrocarril es progreso. En toda la historia del desarrollo de la Argentina estuvo asociado al ferrocarril. Mire, yo soy de Chivilcoy, sí, acá Padula también es de Chivilcoy. ¿Saben qué año llegó el tren? 1866. Hace 150 años. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho todos estos años? ¿Qué hemos hecho para que en realidad ni siquiera se pudo haber mantenido eso? Entonces digo, la idea es, y la decisión política de la presidenta es, reconstruir el sistema de pasajeros y de carga, que si quiere después entramos en el capítulo de carga. Sí, pero digo, antes de irnos para el interior... Vamos a terminar el San Martín. El San Martín en realidad lo extendimos a Pilar, a Cabré, a Luján, ¿sí? La idea es prestar un mejor servicio, en este caso son 164 coches, 24 locomotoras, mejorar la frecuencia. Las 21 estaciones del San Martín que ya hemos elevado, ahora le vamos a hacer todos los refugios nuevos, van a ser estaciones similares a la que es la estación Villaluro, que yo le señalaba recién, una estación mucho más segura, con comodidades para los pasajeros, en fin. Esas 21 estaciones tienen que estar terminadas antes de fin de año. Antes de irnos para el interior, porque en el interior todavía no pasa y pasa así, quería... que me cuente cómo quedó esta historia con los padres de los jóvenes que hicieron los grafitis en los trenes nuevos, recién llegados, antes que salgan. Sé que es otro de los temas que lo indignó, puede enojarse también porque esta es la voz de los protagonistas, así que lo vamos a escuchar, me parece que es buena la ocasión para hacer el descargo también, ¿no? Pero digo, si hay 50 años una política de abandono en materia ferroviaria, con lo que eso ha significado, ¿no? Por ejemplo, en la línea Sarmiento, que fue donde grafitaron la primera formación. Sí, el mismo día que la estamos exhibiendo, pues justo se celebraba el 25 de mayo, el Día de la Fecha Patria, un pibe de 17 años, en realidad decidió gratuitamente grafitar una formación. Bueno, lo detuvimos, le mandamos una carta documento al padre reclamándole el pago de lo que había significado. Se enojó mucho esa vez. Porque ¿cómo no me voy a enojar? Y aparte, ¿cuál fue la respuesta del padre? ¿Sabe cuál fue? En vez de pagar y hacerlo trabajar todos los fines de semana al pibe para que junte la plata, que eran 4.700 pesos, puso un abogado. Si nosotros no cambiamos este tipo de cosas, la Argentina no tiene posibilidad de salir adelante. Y hay que decirlo. No puede ser. Es realmente increíble. A ver, acá la idea es, el Estado, pareciera ser que no es de nadie, cuando el Estado es de todo, que es una de las grandes diferencias que tenemos con los países desarrollados, donde el Estado se siente que de todo y todo lo cuidan. Hace pocos días, mire, el segundo graffiti, una formación entrando a 11, se lo para en trinchera, en la altura de calle Mario Bravo, para darle el ingreso porque era hora pico, 18:20, una formación nueva, llena de gente. El motorman percibe a través del sistema de monitoreo de cámara que en la última, en la otra punta del tren, estos trenes para que entendamos tienen 220 metros de largo, la cámara, digamos, que tiene la otra cabina, del otro lado, ¿sí? Tienen doble cabina estos trenes, en realidad estaba pintando un pibe la formación, la pintó en 30 segundos. No podemos poner al lado de cada uno de estos idiotas a alguien que los cuide, porque no tiene sentido. Yo me pregunto, a los padres yo le preguntaría, ¿qué haría si su hijo le grafita el auto? O le grafita la casa. A mí un mozo, mire, a mí me agarró un mozo hace pocos días cuando ocurrió uno de estos episodios y me dijo, ¿sabes qué, flaco? Yo trabajé durante todo el año y ahorré ni me fui de vacaciones con mi mujer para pintar la casa. Terminé de pintar la casa y a los 3 días pasó uno de estos imbéciles y en realidad me pintó la casa, que expresen el arte en otro lado. No puede funcionar esto. Hay que cambiar el concepto de algo cultural o de una expresión cultural con lo que es el respeto, ¿no? Porque en la vida hay que volver con los valores. Mire, yo soy de Chivilcoy. Si mi padre, yo hubiera grafitado una escuela, ¿sabe cómo me quedaba el traste? Dejémonos de joder, basta de pelear. No busquemos, porque nosotros buscamos justificativo por todo y suena todo bárbaro. No se puede tener 1 millón de amigos. Hay que decirle a la gente cómo son las cosas. Acaban de grafitar ayer otras 3 formaciones nuevas. Imposible, cuando estaban funcionando, a ver si usted entiende la gravedad de esto. Y tal vez es la misma gente que después se queja, ¿no? No me haga enojar del mal más. estado. Bueno, no lo voy a hacer enojar, hablemos de las cosas lindas y de lo que le pasa a la gente del interior. En tren de cargas en La Rioja, carga entre San Juan y Mendoza. Catamarca va a tener una terminal multimodal. Le voy a terminar con pasajeros porque este es un programa que está, digamos, que escucha mucha gente de toda la zona de Lamba. Acá todos viajamos. Mire, tiene el Belgrano y tiene el San Martín. Mire, así terminamos el Sarmiento en los próximos 15 de septiembre. Estamos teniendo todas formaciones nuevas ya. Ya hoy de 17 que operan, ya hay 12 nuevas. Estamos yendo al Mitre. En el Mitre estamos cambiando la vía. José León Suárez Retiro,
36 kilómetros, lo hemos hecho de noche, estamos en el kilómetro terminando ya de cambiar los primeros 30 kilómetros. Hemos hecho una reparación integral Tigre Retiro y Mitre Retiro. Compramos 180 coches. En los próximos 30 días empiezan a llegar. El Mitre, el primer ramal del Mitre, que es Tigre Retiro, el 15 de diciembre va a ser totalmente nuevo. Y el primer trimestre del año, los 3 ramales nuevos. Compramos el Roca, 300 coches. Y estamos... ¿Es verdad que aumentaron la frecuencia a partir del 30 de junio? Sí, por supuesto, sí. Aumenta la frecuencia porque en realidad la frecuencia está asociada a... Es uno de los que más gente mueve, ¿no? Además del Sarmiento. Sí, ahí tenido un deterioro enorme, pero digo, es interesante esto. La frecuencia está dada por la fiabilidad que tiene el material rodante, ¿sí? Y por la cantidad de material rodante que uno tiene. Por ejemplo, el Mitre funciona con coches que en un momento se le sacaron las ventanas, se le puso un paño fijo y se le puso aire acondicionado de colectivo. Entonces, cuando no anda, que la mayoría de las veces no anda el aire acondicionado, en verano tiene 70 grados de temperatura, son microondas, a ver si usted entiende el deterioro que... Bueno, digo, se termina el Mitre. El Roca, que es el ramal más importante que va al sur, digamos, del Gran Buenos Aires, se compraron 300 coches y estamos llevando adelante el proceso de electrificación La Plata, Constitución. Y Belgrano Sur, que está en La Matanza, compramos 87 coches, estamos elevando los andenes y estamos cambiando la vía. En corta distancia, en trenes de cercanía, que es muy importante, La Plata, Constitución, hay trenes 0 kilómetros nuevos prestando servicio. Cañuelas, Constitución, trenes nuevos prestando servicio, y al día de ayer empezó un nuevo servicio, Chascomús, Constitución. Y le termino con pasajeros. ¿Qué pasa con la seguridad de estos coches? Bueno, la seguridad de estos coches en sentido del cuidado, nosotros no podemos poner al lado de 1.200. No, la seguridad en general para el pasajero. No, son sumamente seguros. Yo he viajado, por ejemplo... ¿Hay personal disponible? Sí. Hay personal, hay policía, hay fuerza de seguridad, hay brigadas, digamos, que van arriba de los trenes, cuidando que no los estropeen, cuidando que no fumen, cuidando digamos, controlando el pasaje. Hemos mejorado muchísimo la cobrabilidad. Bueno, si tuviéramos otra conducta no necesitaríamos a alguien que nos vaya cuidando arriba del tren. Pero usted sabe que es importante que, por ejemplo, que el Estado cobre, es al revés de lo que muchos piensan. Porque la idea de un Estado que está ahí, digamos, en la terminal, un empleado del Estado y no le cobra, da la sensación que no les importa nada. Entonces, es importante. Y en larga distancia, mire, estamos terminando 2 ramales emblemáticos. Buenos Aires-Rosario, estamos llevando adelante el cambio de vía integral en 11 tramos consecutivos y en forma simultánea. Y a Mar del Plata estamos haciendo exactamente lo mismo, lo que estamos agregando la famosa curva de Chascomús, que mire esta historia. No te descarrilaban, ¿no? No, pero mire esta historia. En el año 85, el doctor Alfonsín construye una estación de tren que en realidad estaba en la traza donde iba a ir la curva, nunca se hizo la curva. Y fíjese qué país ¿no? Pasaron 30 años. Hemos hecho la curva, evitamos 17 pasos bajo nivel y ya recibimos el material rodante para estos dos ramales. 220 coches y 22 locomotoras. ¿Qué frecuencia va a haber a Mar del Plata? Porque mucha gente le interesa también para poder ir a pasar el fin de... Estamos viendo, en la época del verano va a haber mucha frecuencia y durante el año vamos a tener servicios. La idea es que tenga mucha frecuencia de acuerdo a la demanda que digamos, tenga cada uno de los servicios que yo le menciono. ¿Usted sueña volver a tener un sistema ferroviario como en los años dorados de la Argentina? Totalmente, no solamente sueño, sino que lo estamos materializando, lo estamos llevando adelante. En cuanto a la otra manera de trasladarnos, y cuando hablamos de vehículos, de comportamiento, recién hablábamos del mal comportamiento como ciudadanos, como conductores y peatones también somos malísimos. ¿Quiere que no le deje la carga o mire que no le esquive lo de la carga? ¿Le puedo explicar en 3 minutos lo de la carga? Bueno, diga la carga. La carga es importante porque la reconstrucción de la red de carga está vinculada a un tema clave que tiene que resolver la Argentina, que es la competitividad de las economías regionales. Generalmente están muy alejadas de los centros de consumo, muy alejados de los puertos, y uno de los componentes más importantes que no les permite competir es el costo del flete. Entonces, por eso es muy importante reconstruir la red de cargas en la Argentina. Por eso hemos estatizado la línea Belgrano Carga, hemos estatizado a ALL Mesopotámico y a ALL Ferro Central. Conformamos una unidad que se llama Belgrano Cargas y Logística. ¿En algún momento no hubo algún interés de quienes están en otro sector rodante para que los trenes justamente dejen de tener tanta incidencia y así generar mayores ganancias? Mire, algún dirigente políticamente correcto y chantas, que hay muchos, le diría que sí, entonces le terminamos echando la culpa a Moyano. Miren, la culpa no la tiene ni Moyano, ni la tenemos nosotros, aquellos que hemos tenido responsabilidad y no hemos sido capaces de llevar adelante este proceso. Porque el transporte finalmente sabe que se complementa. El camión traslada 300 kilómetros, el resto lo lleva hasta la terminal de tren, después traslada el tren, es decir, hay transporte marítimo, fluvial, ferroviario y transporte de carga en camiones. No es incompatible, es falso eso. Bueno, sabe que lo entrevistaría 3 horas más, pero bueno, tenemos que ir de alguna manera redondeando, me quedan muchos temas.
me gustaría que nos visite próximamente, pero hay una realidad. Estamos a 13 meses de las elecciones presidenciales y usted es uno de los pocos que se ha manifestado claramente con intenciones de gobernar la Argentina. Dijo que si no gana se va a su casa, ¿es verdad? Voy a militar, digamos, desde otro lugar, pero en lo que no quiero tener más responsabilidades públicas, porque, digamos, son responsabilidades muy importantes. Yo digo, nosotros somos hombres comunes con grandes responsabilidades. Yo he visto crecer mis 2 hijos en la cama, tengo uno de 13 y otro de 8 años. Siento la obligación moral de poder ser candidato dentro del Frente para la Victoria. Creo que el Frente para la Victoria necesita tener hombres que puedan, hombres y mujeres, para que no queden afuera las mujeres, que puedan ser candidatos en este espacio. Creo que va a haber una disputa importante, que hay que ponerla sobre la mesa también, sin enojarse, sin ¿Está hablando de las PASO inicialmente? Sí, las PASO van a ser el mecanismo de selección de candidatos, pero acá tiene que haber claro que la Argentina va a discutir el 2015. Si los candidatos los ponen los grupos económicos y mediáticos, o en realidad los pone el conjunto de la sociedad para que sean independientes frente a la toma de cualquier decisión. Y esto está muy claro y nosotros tenemos la obligación de tratar de explicitárselo al conjunto de la sociedad. Yo pretendo ser candidato que represente el interés de la mayoría de los argentinos. ¿Qué opinión le merece la seguridad actual? Mire, falta muchísimo, digamos, es un tema sumamente delicado que no se resuelve con discurso ni con magia. Hay que trabajar y está vinculado a esto que yo le decía, a la recomposición de la familia, a la recomposición de la escuela, a la recomposición del barrio, del club, aquellos ámbitos que a nosotros nos integraban socialmente, que se han degradado, que se han absolutamente degradado. El primer ejemplo empieza por la casa de cada uno de nosotros. Una fuerza policial que se represtigie, que en realidad, a ver, digo, un traidor puede más que 1000 valientes. Ahora, no podemos brindar seguridad si no tenemos una fuerza de seguridad que tenga prestigio. La justicia, los que roban, los que delinquen tienen que estar tras las rejas y eso no nos hace más o menos progresistas. Hay que cumplir con la ley. Y las cárceles son para resocializar. Las cárceles, la mejor cárcel, ¿sabe? Me decía ayer Roberto Pettinato, que el padre fue encargado del servicio penitenciario durante muchos años, los 10 años de Perón. La mejor cárcel, decía el padre, ¿cuál es? La cárcel vacía. ¿Está claro? Exactamente. Así, muy tipo ping-pong, rápidamente. Sí, hoy hay un tema que se habla en todos los medios, tiene que ver con los fondos buitres. Y aquí van 3 preguntas. ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos y cómo nos ven? Primero, lo importante es mirar un poco la historia reciente de los últimos 10 años. Este gobierno, uno de los pilares de política económica ha sido el desendeudamiento. Leemos, pagado el Fondo Monetario Internacional, 9.760 millones de dólares. Hicimos la primera reapertura del canje de deuda defolteada en el año 2002 por el doctor Rodríguez A. Entró el 70% de los tenedores de bono con una quita del 70%. Hicimos la reapertura nuevamente en el año 2010, donde entró otro 20%. Llegamos al 92,4% de tenedores de la deuda externa que entraron en el canje, con esa quita del 70%. Le pagamos a el Club de París una deuda contraída en el año 1956. Y terminamos de acordar con YPF, a cual tanto YPF como al Club de París acabamos de hacerles las transferencias que correspondían, como así también a los tenedores de los bonos reestructurados. Ahora, hay un reclamo acá del 1,5% de tenedores de la deuda argentina que por un fallo de un juez de Estados Unidos dicen que hay que pagarle. Si nosotros le pagaríamos antes del 31 de diciembre, que quede claro esto, pero muy claro, se gatilla lo que se conoce como cláusula Rufo. ¿Qué quiere decir esto para que la gente entienda? Quiere decir que aquellos que entraron en el canje podrían reclamar las mismas condiciones que este 1,5%. ¿Sabe cuánto significa eso? Aproximadamente 500.000 millones de dólares. ¿Escuchó bien? 500.000 millones de dólares. Sería hipotecar el futuro de varias generaciones. Entonces, tenemos que ser serios, responsables. La Argentina va a honrar sus deudas, pero no a cualquier costo, y mucho menos al costo de futuras generaciones o al esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino estos últimos 10 años. No este gobierno, el pueblo argentino. Entonces vamos a llevar adelante este proceso de negociación como corresponde. En este caso hemos apelado a la Corte de La Haya porque es una instancia que podemos hacerlo. Nos tenemos que despedir, ministro. La gente ya lo escuchó. Una sola palabra que me grafique a Togo. A Togo, un grande. Mi padre, ¿qué voy a decir? No, pero sí, inteligente con la vida, digo yo. Bueno, no me quedó tiempo, le iba a preguntar qué pensaba que no estaba Riquelme. Me tengo que ir, sé que es de Boca y que tiene otros gustos. Tengo los 3 mejores defectos, soy peronista, de Boca y del Foro. Y gracias por venir. Muchas gracias, muy amable.
Nosotros así nos vamos. Terminamos en Libre Opinión, la voz de los protagonistas hoy con la presencia de lujo del ministro del Interior y Transporte de la Nación, el Chivilcoyano, el señor Florencio Randazzo. Nos vemos la próxima. Chao.